Muy bien. ¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? La presentación. Sí Sí se puede, se ve. doctor. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien, doctores. Hoy vamos a hablar un poquito, darle algunos alcances de la fisiopatología del sistema estomatognático y lo que me corresponde a mí es hablarles sobre la articulación temporomandibular. Ya deben haber estado avanzando en sus grupos de práctica ya la primera y la segunda parte de la historia clínica, donde han empezado a evaluar y básicamente a recopilar datos. Lo importante no es la recopilación de datos o cómo ustedes hacen la recopilación de datos, sino lo importante es la interpretación que le dan a eso que ustedes están encontrando. ¿Mm? Y eso es un poquito de lo que vamos a hablar hoy día con respecto a la articulación. Vale la pena recordar los, dónde está, en qué zona estamos hablando, a qué zona nos vamos a ubicar, ¿ya? Básicamente, quiénes están conformando la articulación. Esto es importante, ¿no? Que recuerden cuáles son los componentes de la articulación, ¿no? Estamos hablando de dos superficies articulares, ya sea el cóndilo mandibular y la cavidad glenoidea, el disco articular, que es, va a ser la piedra angular básicamente de las alteraciones que nosotros vayamos a encontrar, ¿no? Asimismo, la membrana sinovial, la cápsula y los ligamentos articulares. ¿Mm? Hay que tener esto bien en claro, ¿no? Hay que recordar bien cuáles son los componentes, ¿no? Y luego, pregunta de examen, ¿no? Siempre cuál es básicamente las características o las funciones de la articulación temporomandibular, ¿no? Como bien lo dice la diapositiva, es un sistema destinado a unir, permitir y guiar los movimientos mandibulares. Se habrán dado cuenta cuando han estado haciendo sus guías. ¿M? Hay una pregunta, un ítem en el que ustedes están evaluando máxima apertura y máxima apertura no asistida. ¿M? En ese caso, es una pregunta clave para poder determinar si el grado de apertura de mi paciente, si en caso puede ser limitado, se debe básicamente a un problema muscular o un problema articular. Entonces, si yo logro con la ayuda de mis dedos abrir un poquito más, ¿no? Esa mandíbula, separar esos dientes, ¿no? Con la ayuda de mis dedos en la apertura asistida, eso quiere decir que el problema es muscular y no articular, porque si fuese articular ya no me permitiría abrir un poquito más. Uno de los alcances que nosotros. Doctor, dígame, doc. Doctor Guido levantó la mano. Dígame. No se le escucha, doc. Hola, ¿qué tal? Hola, doc. Ahora sí se le escucha. Sí, veo que hay solo 35 asistentes. Esto va a estar grabado acá, así que voy a poder saber quiénes estuvieron. Solo para hacerles presente que en la próxima clase el examen va a ser de los 3 temas que se han hecho. Ya, o sea, en verdad son 2 teorías, ¿no? Sí, doc. Claro, de Solo las dos, 2 doctor. teorías. Dos. Ya, de estas 2 teorías se va a hacer el examen de la próxima clase, más de lo que tenían que haber leído para esa clase. ¿Ok? Solo eso. Te dejo, doctor. Así que Listo, doc. por el momento me retiro porque voy a hacer una gestión. Ya, listo, doc. No se Adelante. preocupe. Muchas gracias. Listo. Entonces, continuando, esto se les tiene que quedar, doctores, grabado, estas 3 palabras se les tiene que quedar grabado, ¿no? Que la articulación temporomandibular une, permite y guía. Une, permite y guía. Entonces, la primera parte del curso hemos recordado un poquito lo que viene a ser la normalidad, ¿no?
¿no? Qué bonito, qué simpático se ve cuando las estructuras están sanas, ¿no? Cuando hay un equilibrio entre todas ellas y por ende todo funciona adecuadamente. Pero la realidad no es así. Entonces, nos vamos a encontrar con estructuras, ¿no? Básicamente alteradas, ¿no? Con modificaciones, con compensaciones, con adaptaciones, como ustedes le quieran llamar. Entonces, en ese sentido, entiendo que el doctor ya les explicó la semana pasada cómo es el proceso mediante el cual el sistema estomatognático se ve afectado, y no solamente el sistema, sino el organismo en general. Entonces, de todas maneras, yo quiero, para poder entender un poquito más la disfunción de la articulación temporomandibular, volverles a recordar ese proceso, ¿no? Entonces, primero, entendamos que el sistema estomatognático en general está diseñado tanto para la función como para la protección. ¿Ok? Eso es en general. Pero a lo largo de nuestra vida, ¿no? Nos vamos a encontrar con sucesos o eventos. Es decir, se nos van a presentar situaciones, ¿no? En las cuales el sistema estomatognático tiene a las cuales adaptarse, ¿no? Entonces, ante cualquier suceso o evento, el organismo lo que hace es emitir una respuesta, ¿no? Es decir, yo veo la forma de defenderme. Ese, esa respuesta tiene como objetivo principal mantener la función, en este caso, la masticación. ¿Ok? Y esto lo que origina finalmente es un proceso adaptativo. No vamos a terminar igual. O sea, ante alguna situación, mi organismo emite una respuesta que está buscando mantener la función, ya, y una vez que se produce esa lucha, llamémosle así, entre los sucesos y la respuesta del organismo, ya, como consecuencia de eso, las estructuras e incluso el mismo funcionamiento no va a ser el, el del inicio o el ideal, ¿no? Entonces eso se conoce como proceso adaptativo. Cuando la respuesta del organismo, ¿no? Vence, por decir aquí, o supera, ¿no? La intensidad, eh, el tiempo o la gravedad del suceso o evento que se nos presenta, estamos hablando de una compensación, ¿no? Por otro lado, cuando sucede al revés, ¿no? Que la respuesta del organismo, el organismo no es capaz de superar, ¿no? Lo que nos está atacando, ¿no? Entonces estamos frente a una deficiencia, ¿no? En cualquiera de los dos casos, ¿ya? En cualquiera de los dos casos, ¿ya? Es, lo que vemos nosotros, ¿no? Se conoce como costo biológico. Es decir, ¿qué cosa es el costo biológico? Son las consecuencias de esta lucha interna, llamémosle así, entre ese agente externo, ¿no? Y la respuesta del organismo con la finalidad de mantener la función. Y ese costo biológico nosotros lo podemos apreciar, por ejemplo, clínicamente a través del desgaste dental. El desgaste dental es un costo biológico. La recesión gingival puede ser un costo biológico. La movilidad puede ser un costo biológico. Los ruidos articulares son costos biológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el camino, ¿no? En el que se produce una fisiopatología en general. Es decir, empezamos, ¿no? Desde un ideal, ¿no? Desde un sistema sano y va avanzando progresivamente y termina, ¿no? Con lo que nosotros vemos como o apreciamos ya sea como signos o como síntomas. ¿Cuál es lo difícil, doctores? ¿Ya? Que nosotros lo vemos al revés. Es decir, lo vemos una vez ya detectamos el costo biológico y lo que nosotros tenemos que identificar es qué sucedió y principalmente qué suceso o evento es el que nos llevó a la condición en la cual tiene el paciente, ¿no? Eso es lo que los va a diferenciar a ustedes, ¿no? O sea, no los va a diferenciar a ustedes de que sean buenos o malos dentistas, ¿no? El saber reconocer
qué cosa es un desgaste dental. ¿Mm? ¿No? Lo que los va a diferenciar a ustedes es reconocer por qué se produjo ese desgaste dental. ¿Mm? Entonces, eh, cuando hablamos, no, doctor, o el bruxismo, todos le echan la culpa al bruxismo, pero todos bruxamos, ¿no? Entonces, ¿por qué, si todos bruxamos, todos sufrimos algún tipo de estrés, por qué no todos tenemos desgaste dental? ¿Por qué no todos tenemos disfunciones? ¿Por qué no todos presentamos ruidos articulares? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar es este proceso, ¿no? Básicamente, identificar cuál es el suceso o evento que causó esto y a partir de ahí poder encontrar solución. ¿Ok? Entonces, con respecto a los sucesos o eventos, ¿no? Creo que el doctor ya se los explicó, pero igualmente me gusta a mí hacer esta comparación. Entonces, nosotros podemos agregar todo lo que pueda afectar el sistema estomatognático, lo podemos clasificar en 4 grupos, ¿no? Muy marcados, ¿no? Y todo lo que nos puede afectar están dentro de esos 4 grupos. Un primer grupo estaría representado por esta imagen. A ver, ¿qué quisiera representar aquí? Pueden participar Microorganismos. microorganismos. Por favor, cuando participen, como no puedo ver sus participaciones o sus nombres, entonces digan, no sé, por ejemplo, ahorita estoy viendo la fotografía de Paloma, entonces, Paloma Vidal, ¿no? Y dan su participación. ¿Quién es la que habló? Paloma Vidal, doctor. A Paloma. Ya, entonces Paloma es la que tiene el punto. Entonces, sí, la acción de microorganismos, ¿no? La acción de microorganismos son las que es uno de los grandes grupos que intervienen, ¿no? En perjudicar el sistema estomacal. ¿Y cuál es llamémosle así, cuál es la patología más identificada con la acción de microorganismos? ¿La caries? ¿Caries? ¿Caries? ¿Cuál es la patología más identificada con la acción de los microorganismos? Los cálculos dentales, doctor. Cálculos dentales. ¿Cuál es la patología más representativa o asociada a la aparición de microorganismos? ¿La biocorrosión? La biocorrosión. Ojo que ya a estas alturas del partido, por decir términos mundialistas, ya no podemos hablar de simplemente caries, ¿no? Ahorita tenemos que hablar de ¿Enfermedad caries. periodontal? No. La caries dental, el término adecuado es caries dental, ¿no? Ustedes buscan en los diccionarios médicos, hay otro tipo de caries, ¿no? Que puede ser a nivel de los huesos. Entonces nosotros tenemos que ser específicos y hablar de caries dental. Entonces, el primer grupo está asociado a microorganismos. El segundo grupo estaría representado por esta imagen. ¿Cuál sería el segundo grupo de eventos que ¿Fuerzas alteran el sistema? excesivas? ¿Fuerzas externas? Fuerzas excesivas, Fuerzas no no. axiales. ¿Perdón? Fuerzas no axiales. Muy bien, fuerzas no axiales. ¿Quién fue fuerzas no axiales? AC. ¿Quién es Danae, AC? doctor. ¿Perdón? Danae XP. Danae XP. Danae, quispe, Danae. Entonces, sí. Entonces, las fuerzas no axiales o fuerzas no orientadas al eje mayor del diente, en este caso representadas por nuestro amigo que son fuerzas oscuras, ¿no? Son aquellas que también dañan el sistema estomatognático. El tercer grupo estaría compuesto por, ya lo nombraron hace un momento, ¿cuál sería el tercer grupo? ¿Biocorrosión? La biocorrosión es la consecuencia de, ¿cuáles son los elementos que te generan la biocorrosión? Elementos químicos. Elementos químicos, a nada igual, ¿no? Sí, doctor. A nada, ¿no? Entonces, los elementos o los agentes químicos, ¿no? También son responsables de la alteración del sistema estomatognático.
Doctor, ¿dónde encuentro los agentes químicos? O sea, si, ¿no? Están presentes, por ejemplo, en una bebida gasificada. Algunas personas tienen la costumbre de comer o tomar limón en exceso. También son agentes químicos. ¿Mm? Entonces, básicamente esos, ahora, como consecuencia de los agentes químicos, ¿no? ¿Qué encontramos nosotros? ¿No? Lo que ustedes están hablando, la biocorrosión. En algunos libros y en algunos, incluso en algunos papers, todavía se habla de la erosión. ¿Ya? Ese término se va quedando de lado porque la erosión en sí, ¿ya? Es un fenómeno que se produce por la acción básicamente de agua y de aire, ¿no? Si ustedes han logrado pasar por la Costa Verde, ¿no? Durante el día pueden ver pues que el lado izquierdo, el lado derecho tienen el mar y al otro lado tienen pues estas paredes de piedras, ¿no? Que eventualmente cada cierto tiempo se cae 2 o 3 piedras hacia la pista y lamentablemente a veces le cae hasta a un auto que está pasando. Entonces, ¿y eso es por qué? Porque arriba han saltado o en el malecón o hicieron un bailetón y cayó. No, es que simplemente la acción de la biocorrosión, que es el aire, ¿ya? Y el agua del rocío, ¿no? Del agua del mar que se está evaporando, lo que hace es va corroyendo, va destruyendo, va minando esa pared de piedra que te da. Entonces esa es la erosión. En el caso del diente, en el caso de los dientes, no hay esa erosión, porque, o sea, por más que hablemos, ¿no? La superficie de los dientes siempre está húmeda. Entonces, lo que interviene para generar la biocorrosión son la presencia de agentes químicos, que incluso pueden ser internos, no necesariamente internos, como la presencia de los jugos gástricos, pacientes que tienen regurgitación. Entonces, también estamos con eso. Hasta ahí tenemos los tres, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos tres, llamémosle así, puede ser más peligroso? ¿Cuál creen que es más peligroso? La presencia de microorganismos, ¿no? La presencia de fuerzas no axiales o no orientadas al eje mayor, la presencia de agentes químicos. ¿Cuál creen que es la más grave de todas? ¿Las fuerzas? La presencia de Las fuerzas, la presencia, ¿no? En este momento podríamos decir que incluso las tres están, llamémosle así, empatadas. Hay un cuarto evento, un cuarto suceso, que es más peligroso que todos ellos, ¿no? Porque puede ser el generador incluso de ello. Un paciente que no tiene presencia de microorganismos, que no tiene, llamémoslo así, fuerzas que no están orientadas al eje mayor, incluso que no hay presencia de agentes químicos, hay un tercer grupo, ¿no? Un cuarto grupo, perdón, que es el más peligroso de todos. ¿Y cómo son, doctores? Somos nosotros mismos. Nosotros mismos, si ejercemos una mala odontología, ¿no? Si ejercemos una mala odontología, ¿no? Doctores que no llevaron el curso de fisiopatología del sistema estomatognático en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, estamos propensos a realizar una mala odontología y a partir de lo que hagamos mal, podemos hacer que mi paciente acumule más placa o más biofilm. Podemos crearle a nuestros pacientes contactos inadecuados que no estén orientados hacia el eje mayor del diente. Durante nuestras restauraciones podemos lesionar, ¿no? tejidos sanos si es que no empleamos los elementos y los instrumentos adecuadamente. Podemos generar daños a través de elementos químicos que utilizamos por ejemplo, en las restauraciones. Entonces, nosotros tenemos que tener una preparación constante, ¿no? Lo que ustedes aprendan y salgan aprendiendo, si Dios quiere, de cada 3, 4 años, ¿no? Tienen que volverlo a renovar en 1, 2, 3 años. Tienen que estar constantemente asistiendo a eventos, constantemente asistiendo a congresos, perdón, leyendo artículos científicos, ¿no? Lo que yo aprendí hace 35 años cuando estaba en las aulas, igual que ustedes,
a los 5 años ya era obsoleto. ¿Mm? Y hoy por hoy hay muchas cosas de las que han cambiado y hay otras que están en proceso de cambio. Ujú. Muy bien, entonces, dejando de lado la mala odontología y centrándonos definitivamente en el tema, ¿no? A nivel de la articulación temporomandibular, ¿cuál de los 3 primeros sucesos? La presencia o acción de microorganismos, ¿no? La presencia de fuerzas no orientadas al eje mayor del diente o la presencia de agentes químicos. ¿Cuál de ellos creen que sería el principal responsable de una alteración a nivel articular? Las fuerzas oclusales. Las fuerzas. Fuerzas oclusales. ¿Quién habló primero? Castillejo. Castillejo, muy bien. Entonces, ojo que cuando hablamos de fuerzas tenemos que hacer la salvedad. Las fuerzas oclusales no orientadas al eje mayor. ¿Ok? No orientadas al eje mayor. Entonces, efectivamente, entonces las fuerzas no orientadas al eje mayor del diente son las que, así como la mandíbula está unida al cráneo a través de la articulación, entonces los contactos inadecuados, ¿no? A partir de las piezas dentarias son las que van a afectar la articulación temporomandibular, ¿no? Entonces, doctor, fuerzas excesivas, hablábamos de fuerzas excesivas. No hablamos de la intensidad de la fuerza, hablamos de la dirección, ¿no? Y básicamente del tipo, de relación, ¿no? Que tiene esa fuerza. Entonces, ahí nos encontramos con 2 casos fundamentales. Entonces, un contacto o una fuerza directo, ¿no? Ahora que estamos en el mundial. Un golpe en la mandíbula, ¿no? Por ejemplo, mira, o sea, hoy por hoy los que saben de fútbol, ¿no? Con la ayuda del VAR verían que esto no se cobra, pues, ¿no? Esto es parte del fútbol. ¿Mm? Ya. Aquí accidentalmente un pequeño, ¿no? Toquecito del botín del jugador, ¿no? Con la mandíbula, pero estoy casi seguro que no fue intencional, ¿no? Entonces, un golpe directo en la mandíbula, ¿no? Los de mi grupo de práctica, uno de mis grupos de práctica, ¿no? Uno de sus compañeros sufrió esto, ¿no? Un golpe en la mandíbula y como consecuencia tiene una alteración a nivel articular, ¿no? Entonces, sugerencias, doctores, no se peleen, no se peleen. ¿Mm? Entonces, ¿un golpe directo en la mandíbula afectará la articulación? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué creen que un golpe directo afectará la articulación? ¿Por qué creen que un golpe directo como este, ¿no? Va a afectar? ¿Puede haber desplazamiento del disco articular? A ver, esa vendría a ser una consecuencia de, ¿no? Pero ¿por qué un golpe así afectaría la articulación? Le soplo, no es la intensidad. Estaría empujando la mandíbula hacia atrás, lo más fuerte hacia atrás. ¿Puede empujar la mandíbula? Sí, como consecuencia de la mandíbula. Pero ¿por qué creen que se produce eso? Y es un poco... ¿Por qué creen? Entendiendo un poquito más la diapositiva esa que les puse de cómo es que el sistema enfrenta cualquier suceso o evento. A ver, aquellos que han jugado fútbol y en algún momento los han golpeado así, ¿por qué? Doctor, ¿sería porque el evento es mayor a la capacidad de protección de la articulación? Tibio, estás un poco en el tema, pero ¿por qué? ¿Y por
¿por qué la capacidad de protección será menor? Y lo vuelvo a repetir, no es la intensidad. Doctor, ¿puede ser porque los ligamentos se estiran más de lo que pueden y se deforman? Esa es como consecuencia de. ¿Por qué? Hace, habla, hace. Ibas a hablar. Por la Doctor, fuerza repentina. puede ser porque la respuesta provocó, no pudo ser positiva por el golpe que pudo haber ocasionado y eso provocó que el sistema tenga una disfunción. Casi, casi. Anterior a eso, ¿quién dijo repentina? Paloma Vidal, doctor. Paloma. Entonces, ¿por qué? Porque, a ver, si tú sabes que te van a pegar, ¿no? Si tú sabes que te van a pegar, buscas la manera de ponerte en guardia, ¿sí o no? Entonces tú buscas la manera de protegerte. En este caso, el sistema está totalmente desprevenido, no hay forma, ¿no? De que piense que le va, o sea, si tú vas a jugar fútbol, nunca estás pensando que te va a caer una patada de este tipo, ¿no? Entonces, o sea, la capacidad de respuesta del organismo, ¿no? Se ve alterada no por la intensidad, la dirección, la ubicación, sino en este caso por lo repentino. Es tan rápido que no le da al organismo cuestión de acomodarse. Y no solamente estamos hablando de la mandíbula, o sea, si tú estás viendo que te va a caer pues una patada, colocas los brazos, te agachas, ves la manera. En este caso, no había forma de protegerse. Entonces, esa es la gran diferencia en la que un golpe, un traumatismo directo, ¿no? En este caso podemos llamarlo macrotraumatismo, o sea, un, un choque fuerte, no, perdón, un choque que grande, no fuerte porque no es intensidad, choque grande, ¿no? Puede alterar, pero eso sucede cuando a ver, grande y cuando es repentino, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Si bien es cierto, este es un suceso directo, hay sucesos indirectos, ¿no? Hay sucesos indirectos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el estrés del examen parcial de fisiopatología del sistema, ¿no? ¿Te puede causar una alteración? Sí, te puede causar una alteración. Ahora, ¿por qué te causaría una alteración? ¿Qué efecto estresante o qué consecuencias haría, ¿no? Que te afecte el sistema, la articulación temporomandibular? ¿Qué les pasa a ustedes cuando están estudiando o están dando el examen? Inconscientemente Apretamiento del tren. estamos apretando, ¿no? Y ya ustedes están preparados, ¿no? Saben que el curso es estresante, que el curso es difícil, ¿no? Entonces, si están preparados, ¿no? Ya su organismo sabe, ok, va a venir un periodo de estrés porque voy a tener que dar examen. Entonces, ya estaría preparado. No sería como el otro lado, que sería inesperado. Ahora, ¿será fuerte ese estrés? ¿Apretarán mucho? ¿No? Aquí es pequeño, ¿no? La intensidad no es mucha. ¿Cuál es la gran diferencia entre el uno y el otro? ¿No? En que La constancia. indirecto. ¿Perdón? La constancia. La constancia. ¿Quién habló? Jordano, doctor. Jordano. Entonces, Jordano, ¿no? La constancia. Entonces, el ejemplo que yo les pongo a mis grupos de práctica es, ¿no? Una sola gota de agua le hará daño a una piedra. ¿Qué opinan? Una sola gota de agua que caiga directamente sobre una piedra, ¿no? ¿Le hará algún tipo de daño? No, doctor. Para nada, ¿no? O sea, incluso a ustedes mismos, ¿no? O sea, se colocan la mano
con un gotero agarran una gotita de agua y se la echan en el dorso de la mano, ni siquiera la van a sentir, ¿no? Pero esa misma gota de agua, ¿no? No estamos hablando si no estamos, de la intensidad, si no estamos hablando de la repetición, que caiga constantemente en el mismo punto, definitivamente llega incluso hasta, no solamente hasta formar una piedra, sino incluso hasta partir. ¿Ok? Entonces básicamente vendrían a ser los dos grandes grupos, ¿no? Y a partir de estos sucesos o eventos que alteran, ¿no? O que modifican la articulación temporomandibular, es que se producen los trastornos articulares. Y bien, como lo dice el doctor Okenso, ha clasificado estos trastornos temporomandibulares en 3 grandes grupos para una cuestión didáctica y poderlos entender muchísimo mejor, ¿no? Entonces, habría un primer grupo, ¿no? Entonces, ¿qué me pueden decir sobre esas 2 fotografías? Independientemente que reconozcan quiénes son. Ya son chiquillos, pues ya no sabrán quiénes son. ¿Qué pueden decir de esas 2 fotografías? Por puntos. Si hacen comentarios, hará puntos. ¿Qué comentario me pueden decir de esas 2 fotografías? Que se ha alargado el mentón. Se ha alargado un montón, ya fuiste más a lo específico. ¿Cuál sería tu primer comentario? ¿O cuál sería el primer comentario? ¿Quién habló primero? A ver, ¿quién se alargó el mentón? Cirugía. ¿Perdón? Danae. Acuérdense, digan Que se ha hecho primero, cirugía. o sea, se ha hecho cirugías, ok. Ya. ¿Qué más? Y eso sería ya a partir de la segunda observación. ¿Cuál es la primera observación que me debe llamar la atención? Los dientes. Los dientes. Dios, dentistas, digan hombre, ¿no? Yo, doctor, muy feo, muy feo. Yo, doctor, me dices yo, o sea, bastante voy a saber quién es yo, doctor. No, nombre. Aldo, doctor, Aldo. Ya, entonces dime, pues Mortero Pilón, doctor, no, ahí ya te reconoceré. Doctor, Entonces, a ver, Mortero Pilón, doctor. Mortero Pilón y a los Paloma dientes. Vidal, Paloma, los años. los años, nada. O sea, también puede ser, pero no es los años, Doctor, ¿ah? ¿Mm? doctor Giordano, que hubo un cambio estético. ¿Y hubo cambio estético? Ok, más allá. O sea, a ver, Giordano, más allá que un cambio estético. ¿Hay diferencia o no hay diferencia entre una foto y otra? Sí, doctor. ¿Notan diferencia o no? Incluso se podrían pensar que son personas diferentes o no. ¿Qué opinan? ¿No? ¿Podrían pensar que son personas diferentes o no? O no, definitivamente, no, doctor, sí los reconozco. Se nota clarito que son las mismas personas. ¿Les puede generar dudas o no? Sí. Sí, son Sí, diferentes. definitivamente les puede generar dudas. O sea, se ponen a pensar, oye, ¿no? Si solamente veo la imagen de la izquierda, ¿no? Ni siquiera sabrían quién puede haber sido. Pero si ya tienen el resultado, ¿no? De toda la inversión, porque ahí hay inversión, canje, lo que ustedes quieran llamarle, ¿no? Entonces ya pueden comparar y decir, sí, pues aquí el primer comentario es que aquí ha habido diferencia. Entonces, esta analogía es para un primer grupo de los trastornos de la articulación, alteraciones del complejo condilódico, ¿no? Entonces, era de una forma y terminó siendo de otra forma. En este caso, ¿no? ¿Para bien o para mal? ¿Empezó de una forma y terminó mejor o no? ¿Qué opinan? ¿Empezó de una forma, terminó mejor o no? Sí, doctor. Sí, doctor, bueno, es cuestión de gustos, ¿ah? Eso es totalmente subjetivo. El gran problema de la estética es que es totalmente subjetivo. A algunas personas les puede haber gustado más lo natural y otras cosas, y otras personas les puede gustar más. Muy bien. Ok, en un segundo grupo estamos hablando de... ¿Qué me llama la atención de esta fotografía?
La diferencia de altura, doctor. La diferencia, ¿quién eres? Arias Ramos Kevin. Arias Ramos, muy bien, Kevin. Diferencia de altura, entonces definitivamente aquí hay una gran diferencia, ¿no? Pero el amor supera todas las barreras. Entonces esa diferencia de altura no tiene ninguna complejidad para eso, pero sí para la articulación. Entonces estamos hablando de incompatibilidad estructural de las superficies articulares. ¿Okay? Hay una incompatibilidad, es decir, no se relacionan una con otra. Y a ver, y esta última, ¿qué sería? ¿Qué les llama la atención de la última fotografía? La forma de sus rostros. La forma de sus rostros, para nada, para nada. ¿De envidia? Que dos están emparejados y uno no. Ah, tibio, que es lo que más les puede llamar la atención. Una, Intenciones que tiene cada persona. que una persona está incómoda con los dos. Perfecto. ¿Quién eres tú el que dijo incómodo? ¿Quién Vladimir habló hace un Mendoza, momento? doctor. Vladimir Mendoza. Ok, entonces, o sea, tú ves, más allá que dos están juntos, no. O sea, hay dos personas que están felices y hay una que está, a ver, ¿estará feliz o no? No. La chica de cabello negro, ¿se nota en sus gestos que está feliz o no? No, No. para nada, doctor. Para nada, ¿no? ¿Y por qué no estará feliz? ¿Porque no le están compartiendo lo que están tomando? ¿Por quién creen que pone esa cara? Porque no está compartiendo. No, simplemente porque, o sea, le molesta la felicidad de los otros, ¿no? Probablemente de su amiga que decía, ay, está de novio y la otra está ahí nominando. Entonces, y eso también sucede, o sea, que por más, ya, y este es el otro, trastornos inflamatorios. O sea, a pesar de que todo pueda estar bien, a veces, ¿no? Hay tejidos que de por sí, ¿no? Se inflaman, se irritan, se molestan de la nada. Ok, entonces, aquí ya tenemos los tres grandes grupos definidos, ya podemos hablar un poquito más de ellos. Alteraciones del complejo cóndilo-disco, alteración del complejo cóndilo. Entonces, aquí, básicamente, doctores, por eso era importante conocer los elementos que componen la articulación. ¿Ya? El elemento, ¿no?, que va a sufrir más va a ser el disco articular. ¿No? El elemento que va a sufrir más, ¿no?, que se va a modificar más, que se va a deformar más, es el complejo cóndilo-disco. Y dentro de estas alteraciones podemos nombrar 5, ¿no? El desplazamiento funcional del disco. ¿Qué cosa es el desplazamiento funcional del disco? ¿Alguno lo ha leído? ¿Sabe más o menos de qué estamos hablando? Cóndilo, digo, cuando el disco articular se posiciona, bueno, se adelanta en la posición antero con respecto al cóndilo, lo que produce que cuando haya movimientos, si es por desplazamiento discal con reducción, tiene que haber atrapamiento del disco y va a haber un clic. Y si es sin reducción, entonces ya no va a haber este clic, pero ya no va a ser porque ya no va a haber ya no va a poder atrapar, por así decirlo, de nuevo el disco, el cóndilo, algo así. Tienes la idea, pero me has mezclado o sea, todas las cinco alteraciones que vemos acá, ¿no? Todos son secuenciales y todos son diferentes, ¿no? Entonces, ¿está bien? ¿Está bien? Tienes alguna idea, pero tienes un poquito los conceptos mezclados, no te preocupes. No, entonces, ¿qué cosa es el desplazamiento funcional del disco? El disco, partamos siempre de lo normal y luego nos vamos a ir poquito a poco a las alteraciones o modificaciones. El disco articular tiene básicamente tres secciones, ¿no? Tres partes, ¿no? Una posterior, una intermedia y una anterior. En una articulación normal, ¿ya?, el cóndilo mandibular, ¿en cuál de las zonas se debe ubicar? ¿En la posterior, en la intermedia o en la anterior?
En la intermedia, doctor. En la intermedia. B es Mendoza, Echeverría, Vladimir. Vladimir, ya. Entonces, ¿por qué? Porque esa zona está diseñada, ¿no? Para recibir impactos, es una zona, ¿no? Más fibrosa, entonces es la zona ideal para la ubicación. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente, por procesos adaptativos, por acomodo de la mandíbula, ya sea por un macrotraumatismo o un microtraumatismo, la mandíbula se va acomodando. ¿Qué va pasando con ese disco? Se va reposicionando. Entonces, en lugar de ubicarse en la zona intermedia, empieza a ubicarse un poquito más en la zona posterior. Entonces, ¿cuándo hablamos de un desplazamiento funcional del disco? Cuando el cóndilo, en lugar de ubicarse en la zona intermedia, se ubica en la zona posterior. ¿Y por qué es funcional? Porque a pesar de que se ubica, ¿no? O se relaciona en la zona posterior, ¿no? Sigue el movimiento funcionando relativamente bien. No hay mayor signo o síntoma que nos esté alertando de algún tipo de alteración. ¿Okay? Entonces, esa es una primera parte, ¿no? De este tipo de alteraciones. Ahora, cuando el suceso continúa, cuando el evento continúa, ¿no? Entonces, ¿qué viene a suceder? La segunda parte, o la segundo tipo de alteración, que en este caso es el clic o chasquido. Entonces, ¿qué cosa es el clic o chasquido? ¿Cuándo se produce? ¿No? Entonces, acuérdense que la articulación tiene dos movimientos, rotación y traslación. En el movimiento de rotación, ¿ya? Si el disco está en esta posición, el cóndilo lo que hace es esto, simplemente, ¿no? Se mueve sobre un eje. En el momento de traslación, el complejo cóndilo-disco, ¿no? Se mueve juntos, se trasladan juntos, ¿no? En una articulación normal, el cóndilo inferior está en la parte intermedia. En una articulación que ya está empezando a alterarse, cuando hay desplazamiento funcional, el cóndilo no se ubica en la parte intermedia, sino que se ubica en la parte posterior. En la primera alteración funcional del disco, a pesar de que está en la parte posterior, sigue acompañando, ¿no? Durante todo el movimiento. ¿Cuándo se produce el clic? Cuando el cóndilo, que ya está en la parte posterior, al momento de hacer la traslación, ese salto de reposicionarse, de que el cóndilo se reposicione en la parte intermedia, o que el cóndilo se reposicione que el disco se reposicione sobre el cóndilo en la parte adecuada, ¿no? Es lo que se conoce como clic o chasquido. Ahí es donde lo percibo, ¿no? Entonces, estoy avanzando en la parte posterior, pero en algún momento de la apertura, lo que hace el cóndilo se mueve hacia la parte intermedia y ese saltito es lo que nosotros percibimos como ruido articular, en este caso llamado clic. Nuevamente, cuando este es un proceso degenerativo a lo largo del tiempo. Entonces, si es que nosotros no corregimos la causa, no hacemos un trabajo de intervención, esto va a continuar. ¿Cuál vendría a ser la siguiente alteración? ¿No? O la siguiente patología, la siguiente definición, lo que se llama el clic recíproco. ¿Qué cosa es el clic recíproco? Nuevamente, ¿no? Cóndilo posicionado en la parte posterior. Apertura, voy abriendo la boca, se está trasladando el cóndilo. Salto, ¿no? Para reposicionarse. Termino de hacer la apertura y cuando voy cerrando, nuevamente acompaña cóndilo y disco y antes de el cierre total, el cóndilo nuevamente se acomoda en la parte posterior del disco. Por eso que escucho un clic, tanto en la apertura como en el cierre. La diferencia entre el clic chasquido se produce solamente en la apertura, mientras que el clic recíproco se produce en la apertura y en el cierre.
Continúa este proceso degenerativo y ya. ¿Qué creen que va a pasar con la parte posterior del disco de tanto que se acomoda, que lo aprieto y que me acomodo para adelante, que vuelvo nuevamente en la parte de... ¿Qué creen que va a pasar con la parte posterior del disco? ¿Se adelgaza? Se adelgaza, ¿no? Perfecto. ¿Quién fue? Ese Paloma creo. Vidal, doctor. Paloma. Entonces se adelgaza o básicamente se deforma, ¿no? ¿Por qué la parte posterior del disco era más voluminosa que la anterior? Porque era una traba mecánica, ¿no? Era como decirle un tope, decir, ¿sabes qué disco? Hasta acá nomás puedes avanzar de manera que acompañes al cóndilo de... Pero de tanto que se ve presionado, ¿no? Por el cóndilo, se empieza a deformar, es decir, ya no era tan voluminoso, ya no era tan gordito, simplemente se adelgaza. Y al adelgazarse, al deformarse, ¿seguirá siendo una traba mecánica? La parte Ya no. posterior del disco, No, al adelgazarse, al deformarse, ¿seguirá siendo una traba mecánica? Ya no, doctor. no, sería un no. amortiguador. Ya no es una traba mecánica, ya no es un amortiguador, tampoco es un amortiguador porque no está preparado para recibir esto, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la luxación funcional del disco con reducción, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ya el disco ya se va yendo hacia adelante, ¿no? Se deforma y es como vemos la segunda imagen que nosotros fuimos ya. Miren dónde está posicionado el disco. Adelante, ¿no? Se fue adelante, ya no está correctamente relacionado entre cóndilo y cavidad alveolar. Se fue adelante. Entonces, ¿pero por qué es funcional con reducción? Porque puedo hacer los movimientos de apertura y de cierre, ¿sí? Como bien decía su compañera hace un momento, con reducción es cuando se recaptura el disco. ¿Y qué cosa es recapturar el disco? Que al momento, ¿no? En algún momento del movimiento, el disco vuelve a su posición, ¿no? De manera que me permite abrir y cerrar, abrir y cerrar. Pero siento ya ese desplazamiento, ya el disco ya no es una traba mecánica. ¿Y cuál viene a ser la luxación funcional del disco sin reducción o bloqueo cerrado? O bloqueo cerrado, ¿no? El disco que ya ha perdido su forma, en algún momento se mueve, sale de su posición y ¿qué pasa? Ya no le permite al paciente volver a abrir, ¿no? Por eso es que la mandíbula queda bloqueada, ¿no? Entonces estoy así, quiero hablar, quiero volver a abrir la boca y no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo el elemento que me permite, que me facilita, que me guía, ¿no? Correctamente posicionar. ¿Okay? Entonces, eso viene a ser las diferencias entre cada una de las alteraciones del complejo cóndilo. Muy bien. Luego tenemos lo que hablamos de las incompatibilidades estructurales de superficies articulares, ¿no? Entonces, ya, y esto es un proceso que va aumentando. Una vez que se ha perdido, el disco se va deformando, ¿no? Ya las superficies se van alterando, ¿ya? Y en este caso se van produciendo nuevas clasificaciones o nuevos nombres o nuevas patologías. Primero, la adherencia. ¿Qué cosa es la adherencia? ¿Ya? ¿Qué cosa es la adherencia? Es cuando el disco queda pegado, pero así pegado, ¿no? Ya sea a la cavidad glenoidea o ya sea al cóndilo mandibular, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo saber si mi paciente tiene adherencia o no? ¿Y cuándo se presenta? Para eso viene la anamnesis, las preguntas que le... ¿no? Cuando amanezco, todas las veces en la mañana me cuesta abrir la boca, ¿no? ¿No? Siento una traba, pero después abro y ya, y durante el día no tengo ningún problema. Eso es una adherencia, llamémoslo así, es una unión pasajera, que por lo general se presenta solamente en las mañanas. ¿Cuál es la diferencia con la adhesión? Que esa
unión, llamémosle así, ya esperé, ¿no? Ya el disco deformado ya queda pegado en todo momento, ya sea al cóndilo o ya sea la cavidad glenoidea. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es la subluxación o hipermovilidad? ¿No? Ojo, doctores, que eso incluso se da en pacientes, los que sufren de hipermovilidad, no necesariamente es porque tengan el disco deformado. Hay pacientes que tienen, ¿no? Que son, el término, ahorita se me fue, pero tienen esa capacidad, ¿no? De hipermovilidad, y a pesar de que tienen el disco en forma adecuada, ¿no? Pueden salir de su sitio y volver a entrar, como vemos en la imagen de la derecha, ¿no? El cóndilo de la mandíbula ya no está en la cavidad glenoidea, sino que se pasó por delante de la eminencia. En el caso de la subluxación, ¿no? Ese cóndilo puede regresar, ¿no? A su posición inicial. Hay pacientes que abren y cierran. Cuando abren exageradamente, el cóndilo sale de su sitio, se luxa, por decir así, ¿no? Pero el paciente tranquilamente, no tranquilamente, pero con algunos movimientos logra regresar al cóndilo a su posición. Eso es lo que ya se llama la subluxación. ¿Y cuál viene a ser? Dime, Danae. Puede ser que sean pacientes que son muy flexibles. Hay pacientes que son, eso es lo que se llama hiperflexibilidad, ¿no? Y algunos, y eso no solamente se da a nivel articular, a nivel de la articulación temporomandibular, a veces a nivel de las rodillas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, un parámetro de la hipermovilidad es, hay personas, ¿no? Si ustedes colocasen las manos, agarrasen las manos por detrás, ¿no? De la espalda, ¿no? Y tratan de, sin soltar los dedos, tratan de levantar lo que puedan. Hay personas que logran dar toda la vuelta a las manos. O sea, empiezo atrás de la espalda, giro y llego acá adelante, ¿no? Eso es hipermovilidad, ¿no? Tienen mucha, llamémoslo así, flexibilidad a nivel articular. ¿Mm? En algunos casos es simplemente porque nacieron así, ¿no? O a veces se trabaja, ¿no? Entonces, no sé si han ido ustedes a alguno de esos, la tarumba, ¿no? Las personas de goma, las chicas de goma, ¿no? Que son personas que ya nacen con esa condición, pero igualmente la van trabajando. Entonces, que se ponen la pierna detrás de la cabeza, la otra caminan, ¿no? Con las manos, ¿no? Son personas que tienen esa condición, por decir así. Y, o sea, está catalogada como una incompatibilidad, pero no necesariamente les representa algún tipo de patología o molestia. Pero sí hay una, ¿no? Que sí es lo que llamamos la luxación espontánea o bloqueo abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, ante una apertura máxima exigida, o a veces cuando hacemos algún tipo de extracción y tomamos como punto de apoyo en demasía la mandíbula, lo que hacemos es forzar demasiado la mandíbula hacia abajo. ¿Qué hacemos? Que producimos que el cóndilo salga de su posición y se vaya hacia adelante. Y el paciente se queda con la boca abierta, por eso se llama bloqueo abierto. Y el paciente no lo puede regresar, porque no es que su condición natural se lo permitió, sino que fue a raíz de una mala práctica o un mal movimiento. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Se tiene que reposicionar. Ahorita se me ha ido el nombre de esta, pero ya cuando lleven cirugía seguro lo van a tener más claro. Lo que se hace es, se colocan ambos dedos gordos, ¿no? Lo que dice el doctor Botetano, dice que tiene un pedazo de mangueras cortadas que pone alrededor de sus dedos pulgares, ¿no? Coloco dentro de la boca, ¿no? A nivel de la sonda posterior, y hace un movimiento de empuje hacia abajo y hacia atrás, ¿no? Entonces, el operador vuelve a reposicionar la mandíbula a ese nivel. Esa es la gran diferencia con la luxación espontánea, ¿no? Con respecto a la subluxación. Y luego finalmente tenemos los trastornos articulares inflamatorios, ¿no? Y estos inflamatorios se pueden dar, ¿no? A nivel
del líquido sinovial, ¿no? Conocida como sinovitis, a nivel de la cápsula, capsulitis, a nivel de los tejidos retrodiscales, retrodiscitis, ¿no? Y luego se puede dar cuando hay un frotamiento, un roce directo entre superficies articulares, ¿no? Entonces, en un primer momento ese roce, ¿no? Se conoce como artritis, en este caso osteoartrosis. Se reconoce como artritis o osteoartrosis, ¿no? Y cuando esto continúa, es el nivel inicial, llamémoslo así, pero ya cuando, ¿no? Se produjo, ¿no? ¿Cómo lo veo a este nivel? ¿Cómo lo percibo? ¿No? El ruido articular, cuando yo lo percibo como se denomina la crepitación. ¿Cómo lo percibo? Es lo que yo les decía, ¿no? Es como una arenilla, no sé. Mi comparación es, hay unos peluches, ¿no? Que no están rellenos, pues, de espuma, ¿no? O de algodones, sino que están rellenos como que de unas bolitas sintéticas pequeñitas. Entonces, cuando yo hago el movimiento de apertura y cierre, coloco mis dedos y estoy evaluando el polo lateral de la articulación, siento ese cosquilleo sobre la yema de mis dedos, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos hablando de la crepitación, que es un signo de lo que vendría a ser la osteoartritis. ¿Y qué cosa es la osteoartritis? ¿No? La primera es, perdón, la osteoartrosis, ¿no? ¿Y qué cosa es la osteoartritis? ¿No? Es cuando ese movimiento de fricción se produce durante mucho tiempo, ¿no? Y se produjo una remodelación de las superficies articulares. Es decir, ya no percibo eso. ¿Por qué? Porque ya esas superficies se remoldearon, se desgastaron, ¿no? De tanto roce, ¿no? Hueso con hueso, ¿ya? Entonces ya como consecuencia de ese proceso y la modificación, y ya no se sigue modificando más, es lo que nosotros conocemos como osteoartritis, ¿no? Y que la diferencia de los osteoartrosis. Muy bien, entonces esos vendrían a ser los trastornos de la articulación. Ahora, ¿cuáles son las dos grandes características de la fisiopatología de la articulación temporomandibular? Básicamente son dos: el dolor y la disfunción. Cuando hablamos de dolor, ¿no? Hablamos de un dolor articular, ¿no? El dolor articular se conoce como artralgia, ¿no? Y es originado por los nociceptores presentes en tejidos blandos circundantes en la ATM, ¿no? ¿Dónde se van a ubicar esos nociceptores? En los ligamentos discales, en los ligamentos capsulares y en el tejido retrodiscal. O sea, ¿por qué me duele? Porque yo percibo algún daño, lo puedo percibir en los ligamentos discales, en los ligamentos capsulares o en el tejido retrodiscal. Y luego, la otra característica es la disfunción. ¿Qué cosa es la disfunción? Es un término colectivo, ¿no? Que abarca un número de problemas clínicos que envuelven a los músculos masticadores, la articulación temporomandibular o ambos. Acuérdense que articulación y sistema neuromuscular están muy interconectados, ¿no? ¿Cuáles son características de la disfunción? Movimientos mandibulares limitados, ¿no? Restricción al rango de apertura, movimientos mandibulares asimétricos. Cuando dibujamos el patrón de apertura en su historia clínica, ¿no? Nuestro patrón de apertura y cierre debería ser recto, ¿no? Nos encontramos con que a veces es, ¿no? Desviado hacia uno de los lados, corregido, sin regido, en forma de S, ¿no? Esos son movimientos mandibulares. Y la otra característica de una disfunción es la presencia de ruidos articulares. Ok, entonces, esto es básicamente cómo nosotros podemos entender cómo se va alterando la articulación temporomandibular. Doctores, ¿para qué hacemos hincapié en este tipo de detalles? Porque lo que nosotros queremos es que a partir de la recopilación de los datos que ustedes cojan con la historia clínica, sean capaces de interpretarlos, ¿no?
y si han llegado ya a la parte final de la historia, ¿no? Lo que tienen que hacer ustedes es hacer una evaluación de cada uno de los componentes en primer lugar y finalmente una evaluación de todo el sistema estomatognático o el esquema oclusal que presenta nuestro paciente. ¿Mm? Entonces, ahí al final de la historia clínica, ustedes tienen que determinar si es que cada componente se encuentra óptimo, compensado o deficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la articulación, ¿cuándo yo puedo considerar que mi articulación temporomandibular se encuentra óptima o en estado óptimo? Entonces, cuando presenta rango de movimientos mandibulares normales, ¿cuál sería rangos de movimientos mandibulares? Una adecuada apertura bucal. Cuando no presenta dolor al abrir la boca, ¿no? No presenta ruido y no presenta desviaciones en apertura y cierre. Entonces, para que yo considere, ¿no?, que la articulación, y eso es lo que tienen que poner al final de la historia clínica, para que yo considere que mi ATM está en estado óptimo, entonces tiene que presentar rango de movimientos mandibulares normales, no presentar ruido, no presentar dolor y no presentar desviaciones, ni en la apertura ni en el cierre. ¿Mm? ¿Cuándo es que yo consideraría que la articulación está en estado compensado? Que tiene que presentar rango de movimiento, ¿no?, aceptable. ¿Puede haber modificaciones del disco articular? Sí. ¿Puede haber modificaciones de las superficies articulares? Sí. ¿Cómo lo veo? Presencia de ruidos articulares y patrones de movimiento alterados. Entonces, cuando yo le pido a mi paciente que abra la boca, no, abre en un buen rango, pero al momento de abrir o cerrar, yo noto la presencia de ruidos articulares y veo que el paciente hace patrones de movimiento alterados, es decir, que no sigue una trayectoria recta. ¿Y en qué casos yo ya puedo hablar de que el estado de mi paciente a nivel articular es deficiente, ¿no? Cuando presenta alguna de estas tres, perdón, alguna de las primeras dos, ¿no? Limitación de movimiento y dolor. Ruido, sí puede presentar, pero la presencia de ruido, ojo, ¿no? Estamos hablando acá, ¿no? Si es solamente ruido y no tiene limitación o dolor, entonces estamos hablando de compensado. Pero si tiene un ruido asociado a una limitación de movimiento o a un dolor, entonces ya estamos hablando de que el estado de mi articulación temporomandibular del paciente se encuentra deficiente. Muy bien, doctores. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. No, doctor, todo claro. ¿Mm? Muy bien, entonces, ¿están dormidos, están cenando o están viendo el mundial? ¿Mm? ¿Algún otro comentario? Dime, a ver. Doctor, el término reducción se puede interpretar también como reposición. Reposición o recaptura. Ujú. Con reducción o sin reducción es que quiere decir que regresa a su posición inicial, ¿no? O sea, que el paciente abrió la boca, ¿no?, y pudo haber cerrado. O que vuelve o puede volver a abrir, ¿no? O sea, que no se ve limitado para. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Cuando usted se refirió a la fuerza repentina y mencionó sobre el macrotraumatismo, eso es Ujú. cuando es directo. Y cuando es indirecto sería el microtraumatismo Sí, ¿no? o no entraría. Sí, no, sí, ¿no? El macrotraumatismo, ¿no?, es un traumatismo directo, ¿no? Mientras que el microtraumatismo es una acción indirecta. No se ve afectado básicamente por la constancia. Se ve afectado por la constancia. El otro es repentino, ¿no?
¿no? Independientemente del que por lo general tiene alta intensidad, pero al ser repentino no te encuentra preparado para emitir una adecuada respuesta, ¿no? Mientras que el microtraumatismo ya es repetitivo, ¿no? Puede ser pequeño, intensidad pequeña. El organismo está preparado porque sabe que recibe eso constantemente, pero la constancia, la repetición, hace que a pesar de que tú estás preparado, a pesar de que puedas tener intensidad pequeña, igual produce algún tipo de alteración. Esa es la gran diferencia entre uno y el otro. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, doctores. Entonces, nada más que agradecerles por su atención. Espero que hayan logrado o que les haya quedado un poco más claro lo que he tratado de compartir con ustedes esta noche. Y nada, simplemente buenas noches y nos vemos la próxima semana en la facultad. Cuídense. Buenas noches, doctor. Cuídense. De todas maneras, la clase va a estar grabada por si quieren volver a verlo, cosa que no lo van a hacer porque ni siquiera leen lo que uno les manda, pero ¿no? De todas maneras, por si acaso quedará grabada. Listo, chicos. Aprovechen que es viernes, si su cuerpo lo saben, vayan a disfrutar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.